El otro día oí en un podcast a un adolescente que habla de fantasmas, cosa que me gusta como ver una peli, decir que la ciencia no investiga estos temas, cosa que según yo no es así, ¿no? La ciencia ya investigó esos temas, ese es el problema, que los resultados no fueron lo que ellos querían. Tanto en el vídeo de espiritismo como en el vídeo de Sherlock Holmes y de Conan Doyle, he hablado de todo el trabajo que se ha hecho desde la fundación de la Sociedad Psíquica en Londres, todo el trabajo que se ha hecho tratando de investigar el asunto. Y no hay nada que investigar. No hay. ¿Qué quieres investigar? Que una persona dice que vio una sombra. Difícil de investigar. Cuando se han investigado los poltergeists, por ejemplo, se ha determinado siempre que hay una persona que mueve las cosas. Nunca hay un movimiento misterioso, realmente misterioso. Cuando pones aparatos y cámaras y gente escéptica, no quiere decir negacionistas, quiere decir gente que no le crea todo lo que le cuentan y que sepa dudar. Y los pones a estudiar fantasmas y casos de casas embrujadas y casos de poltergeist y casos de información que dan los fantasmas por escritura automática o por lo que los mediums dicen. Todas las investigaciones han demostrado que son fraudes. Entonces dame algo serio sobre lo cual investigar. Pero no puedes investigar lo que son meramente palabras, afirmaciones de gente. Ay, es que yo vi a mi tía Segismunda. Ay, qué bien, ¿no? Dame cosas que se muevan de verdad sin que nadie las toque. Y entonces hay algo que analizar. Pero no ha habido nada de eso. Siempre había alguien detrás haciendo las cosas. Siempre había alguien detrás haciendo los ruidos, moviendo los objetos. Siempre había alguien atrás haciendo las dobles exposiciones y las fotografías falsas. Y cuando se han tenido todos los elementos necesarios, pues las fotografías todas eran falsas. Y ahora todo el mundo tiene un móvil y nadie fotografía fantasmas, joder. ¿Qué vas a investigar? Dame un material para investigar. Si alguien dice que hace telepatía, se puede investigar más fácilmente. Y las investigaciones que se han hecho sobre telepatía, sobre telequinesis, sobre precognición, sobre visión remota, etcétera, han sido claras. No hay nada allí. No hay nada. Es como investigar los unicornios. Ojalá y alguien llegara y el día que alguien llegue con material serio, te puedo garantizar que habrá científicos que lo quieran estudiar.